Nosotros somos los hijos del Tata y en cada una de las ediciones de este podcast estaremos charlando de una forma divertida de diferentes temas que están relacionados con la iglesia. Tendremos invitados especiales con los cuales hablaremos sobre mitos que se han generado en y de la iglesia, sobre vidas ejemplares, sobre vida de santos y muchas cosas más. Esto es una forma diferente y divertida de evangelizar. Bienvenidos, nosotros somos los hijos del Tata y esto es Acá Entre Compas. Hola, ¿cómo están? Estamos acá entre compas, una vez más los hijos del Tata. Bienvenidos a esta segunda edición de nuestro podcast. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy no nos puede acompañar Efra por cuestiones personales, pero nosotros les damos la bienvenida. Yo soy Gaby. Hola, yo soy Estrella. Nos hace falta el Efra. Pero bueno, vamos a dar lo mejor que tenemos para cada uno de ustedes. Les traigo más bien una historia fundamental, creo yo, para la historia de la iglesia como tal. De un personaje, no sé si sea correcto decirle personaje, pero de una persona que influyó mucho tanto en la vida de la iglesia como tal, como en muchísima de la cultura cristiana de su país y de muchos otros países. Creo que en los últimos siglos yo creo que ha sido una de las personas más importantes que ha tocado la faz de la tierra, tanto así de importante. Y se llama Carol, igual y por ahí con el puro nombrecito. Pedro. ¿Eres bueno, tú? Pues casi. Sí. Bueno, no sé si casi, más bien sí Pedro. Pues ahorita van a ver por qué, a los que no sepan quién es Carol. De hecho, hace unos meses atrás, el 18 de mayo, precisamente estuvimos celebrando ya su centenario de su nacimiento. La iglesia celebró sus 100 años de nacimiento. Él nació en un pueblo que se llamaba Wadowice, no sé si así se pronuncia. Wadowice. Pero es de un pueblo cercano a Polonia. Muy bien. Okay. Vamos a ver. Fue el tercero de 3 hijos, o sea, sé que él es el más menor, chico. el menor. tercero. Uh-huh. Su hermano mayor se llamaba Edmundo, la hermana del medio, Olga, y Carol. Y Carol. Muy bien. Sus padres, su padre, especialmente con un nombre también muy original, Carol. Y Emilia, su hermana Olga, la segunda de la que les comentábamos, falleció antes de que Carol naciera. Okay. ¿Sí? Emilia, su madre, la madre de Carol, tenía su salud muy débil y los doctores le habían sugerido que terminara o que suspendiera, no sé si así se diga, que abortara, porque era muy probable que perdiera la vida si decidía continuar con el embarazo de Carol. Cuando estaba embarazada de Carol. Okay. Ella, junto con su esposo, son personas muy apegadas a la iglesia, y decide continuar a pesar de las malas... De los riesgos. Del pronóstico. Decide continuar con su embarazo y decide tener a Carol. Pero los historiadores o los biógrafos de Carol mencionan que fue a partir de ahí cuando esta Emilia, la mamá, comienza a deteriorarse su salud y a los 9 años del nacimiento de Carol ella fallece. Entonces Carol queda huérfano de mamá a los 9 años de edad, muy jovencillo. En las épocas más difíciles, ¿no? De su vida. O sea, para entrar a la adolescencia es cuando ocupamos un chorro a la mamá, aunque la hacemos de un ladito, pero... Sí, yo creo que la figura de la madre es... yo creo que no se puede suplir con nada. De hecho, fue tan grande el impacto de la muerte de la madre de Carol que en 1939, cuando Carol tenía aproximadamente 19 años, por ahí, escribe un poema y dice así: en tu blanca tumba florecen las blancas flores de la vida. Oh, cuántos años han desaparecido ya sin ti. Es un poema que le escribe, bueno, el trozo de un poema que le escribe a su mamá. Oye, era romántico, ¿verdad? O sea, sí, o sea, tenía como que ese lado.
Sí, Claro. Yo soy pésima para escribir, ¿eh? No. O sea, yo no podría hacer ese juego de palabras de las blancas rosas con la blanca tumba, no, nunca en la vida. O sea, Por pero aquí me pasa. nunca te has puesto como, aunque sea escribir así como en un tipo diario Te o lo algo así juro por el que lo he estilo. intentado. O sea, yo hasta para escribir, no sé, Un ensayo. un ensayo. Con los ensayos Un batalla un diagnóstico. chorro. Un diagnóstico es más fácil porque ya nada más Es más juntar técnico, cosas, ¿no? sí, es más técnico. Pero por ejemplo, hasta para redactar un oficio soy malísima, entonces a la próxima me voy a encomendar a Carol que me traiga sus ideas aquí. Tenía otras virtudes mucho más grandes que nada más para escribir, que para andarle pidiendo. Pero no me puede ayudar en eso. Ah, bueno, sí, tal vez sí. Digan bien. Que de ahí no te ayude. Y dije, ya dijo Martongo. Bueno, con estas palabras, pues nos habla pues de lo difícil que era para él crecer o haber crecido sin su mamá. O sea, sí, claro, y como lo dice Gaby, ¿no? O sea, es la etapa en la que más ocupas a tu mamá. Bien o mal, o sea, seas como todo un chico rebelde y todo, pues siempre está tu mamá, ¿no? O sea, y que... Yo creo que es donde nos refugiamos. Claro. Porque el papá, bueno, y más en aquel tiempo, estamos hablando de 1929, que es cuando fallece la mamá, a la edad de cuando Carol tenía 20 años. Todavía como Perdón, que los 9 hombres años. ahí eran más machistas, ¿no? O sea, más fríos. El papá era como que nada más quien daba. Sí, quien proveía. Quien provee, pero la mamá era, yo pienso que quien cumplía esa Hogareña. función de. Bueno, que la mamá amor y era. cariño. El papá era un jubilado del ejército de polaco y la mamá era maestra, ¿eh? Se Ay, qué dedicaba- chido, ¿no? La mamá era maestra, o sea que los papás estaban Por eso salió de acá instruidos, muy inteligentioso. inteligentioso. Sí, ese dato se me pasaba. O sea, pero pues aún así, la mamá siempre es ese refugio, ¿no? O sea, y como tal, o sea, seas hombre o seas mujer, siempre está tu mamá. Sí, es importante. Sí. Los papás son vitales, sí, claro, claro. que sí. Pero una mamá, aunque sea una mamá trabajadora, aunque tenga que salir de casa para trabajar día a día, yo pienso que de todos modos es un rol importantísimo y más en esa etapa, en la adolescencia. Sí. Yo pienso que es vital la vital. presencia de los papás. Sí. Sí. Tanto así, bueno, de hecho a lo mejor vamos a comprender esto un poquito al final, qué tan importante fue para Carol sus figuras, tanto de sus hermanos como de sus padres, cómo esto influye, esto lo dicen personas cercanas a él, ¿verdad? Ajá. Que ya en las últimas etapas, no de su vida, pero sí de su trayectoria, de vida pública, por así llamarlo, cómo influyó todo eso que él vivió en su infancia, cómo lo proyectó hacia su vida, en su trabajo, en su labor por la iglesia. O sea, el hecho de que la mamá no haya querido abortarlo, por más que estuviera en riesgo su vida, vamos a ver también cómo esto influyó en que él fue una de las personas que más defendió las cuestiones de la claro, vida, porque de la vida. lo vivió en carne propia. Claro, o sea, y que sabes, o sea, eso es algo muy bonito. O sea, sí. El que tenga, o sea, y el que su mamá haya tenido ese valor, yo creo que hay muchas mamás que han tenido ese valor a decir sí a la vida, a pesar de todas las circunstancias y que todo el mundo se le venga encima, ¿no? Y que historias como esas están llenas, ¿eh? Claro. Solamente que no las conocemos. Claro. Más, a lo mejor no es el tema, y para no desviarnos tanto, pero ciertamente los medios de comunicación muchas veces nomás nos hacen ver la parte mala, ¿no? Que si fue producto de un abuso, que etcétera. O sea, yo pienso que en este sentido, por ejemplo, el de que, o sea, regresando al contexto, ¿no? Su mamá ya estaba muy enferma antes de concebirlo a él. Uh-huh. Lo concibe, le dicen, empeora su salud. Puede empeorar tu salud, y el tomar la decisión arriesgada de no me importa, o sea, yo más que como lo veo como un acto que está muy fuera del egoísmo, pues, o sea, quitó su egoísmo a todo lo que daba y le dio vida a alguien que fue importantísimo para muchas personas, para y no solamente católicos, para la humanidad en general. Entonces, ¿cómo a pesar de que ella básicamente, no sé si tenía conciencia o no sé qué enfermedad tendría, pero si ella dijo, bueno, no importa el sacrificar mi vida para que la tenga, dices, híjole, está difícil, ¿eh? Yo creo que no es una decisión fácil. No, o sea, y que también podemos ver este lado, ¿no? O sea, el lado del arriesgarte
a tomar una decisión y por muy arriesgada, por muy loca, por muy bizarra que estuviera o que sonara, o sea, el ejemplo que te dan, o sea, el arriésgate a hacer algo. Sí, claro. O sea, el lucha por algo, Sí, el arriésgate a. O sea, como Creo que decía Gaby, ¿no? Salir de tu egoísmo. exactamente. Y hacer también las cosas pensando no nada más en ti, sino Y en que a los veces demás. también eso es lo que nos pasa, ¿no? O sea, el miedo a veces a querer hacer algo te hace detenerte y decir, no, pues ahí mejor que se quede. Sí, sí. La historia se pone más sabrosa. A ver, a ver. Vamos. 3 años después de la prematura muerte de su madre, otro dolor sacude a la familia Wojtyla. No me digas. La trágica muerte de papá. con tan solo 26 años de Edmundo, su hermano mayor. No manches. Era muy querido por Carol, puesto que Carol, ya en una biografía que él escribe, cuando se refiere a su hermano, lo describe como una persona que él admiraba demasiado. ¿Cuántos años tenía? El hermano, 26 años de edad cuando fallece, siendo él médico. Oye, le llevaba a Carol muchísimos años. Muchos 7. años de edad. Porque él tenía 12. No, 12 cuando se muere la mamá. No, 9 Sí, cuando se cuando muere se la muere mamá. la mamá son 9. 3 No. años más 3 años después tiene 12 años. 12, ajá. y se muere su hermano. Y se duerme, no manches. De 27. De 27. De 26. De 26 le llevaba muchos. 14. 14 años. ¿Sí? Sí. Carol lo admiraba mucho a su hermano. El hermano médico de profesión fallece también en Cracovia. En 1932 fallece por atender a un joven paciente con escarlatina. No sé qué sea la escarlatina. ¿Qué es la escarlatina? Fiebre escarlatina. Una enfermedad que no nos vamos a meter a... Ah, bueno. Ah, ok. Ahí editas esa parte, por favor. Fallece De fiebre. Contagiado por la escarlatina, pues. Una enfermedad para la que en aquel tiempo no existía ninguna Cura vacuna. Edmundo fue el hermano, el médico, quien fallece, fue quien impulsó a Carol a que estudiara, le enseñó a jugar fútbol, y sobre todo a cuidar de él junto con su padre. Después de la muerte de la madre, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ya Carol, de aproximadamente 12 años, se queda solo bajo el cuidado De su papá. de su papá. Y de su hermana, ¿no? Ya No, había porque su fallecido, hermana había la hermana fallecido. falleció. Sí, es cierto, falleció antes de que naciera. Entonces, ¿cuántos ¿Se queda años solito? aproximadamente tendría el papá? Híjola, eso ¿Quién no sabrá Dios? te debo ese dato, pero sí, no sé, ya estaba jubilado. Pues yo creo también era un... Pero Ya. no nos jubilaban como ahora que nos jubilan A los, a los 70 años. Y, Ay, pero tampoco los jubilaban a los 30. No, pero como ciertamente yo pienso que la esperanza de vida era menor, o sea, Ah, bueno, sí. no estaba tan grande. o sea, punto que a lo mejor te jubilaban en aquel entonces 45. 40, 45. Ojalá. Porque los de guerra siempre se Hay que jubilan volver a antes. aquellos tiempos. Ay, sí, ¿verdad? Sí, Ay, ya, hace imagínate. falta. Ya que tanto. De joven practicó el atletismo, el fútbol, la Deporte. natación. Aparte que le gustaba esquiar, acampar y salir a estar en contacto pues con Con la Wow, o sea, naturaleza. súper deportista Eso ya y todo. de Fitness. su joven. Bien fitness. Por la muerte claro. de su hermano también, y al verse ya que estaban únicamente ellos dos, pues solos en el mundo, realmente de lo que estuve investigando no encontré si había más familiares ya de ellos, ¿verdad? Primos o Sobrinos. abuelos, pero nunca se mencionan más que ya su Él es familia ellos. nuclear, exactamente. Lo que a mí en realidad me lleva a pensar que no tenían más familia, por lo menos muy, muy cercano. Y si no vamos a decir que no tenía más familia Que no para tenía. que se vea más dramática. A que sea la más situación. dramática la cosa. Fue un gran estudiante y siempre sintió una gran pasión por el teatro. Fue actor, dramaturgo, era miembro de una compañía de teatro a la cual consideraba la actuación como una carrera, o sea, la consideró como dedicarse a la actuación muy seriamente antes de su vocación por el sacerdocio. Porque después, Imagínate sí, qué del chido, sacerdocio, ¿verdad? Podría ser así como el Leonardo DiCaprio de Polonia. de los polonienses. Sí. Ah, no, pero tenía que ser algo más trascendente. Claro. Creo. Pero estaba padre. Sí, sí, Eso o está sea.
tenía una misión más importante. Sí, mucho más. Casi muere de un disparo accidentalmente. No, que a lo mejor ya están imaginando ustedes ¿De qué del fue? atentado. No, Sí, claro. A los 15 años sufrió también Wow. un accidente de un disparo, accidentalmente. Cuando uno de sus amigos le estaba mostrando un arma, lo apuntó porque el amigo creía que estaba descargada el arma y jugando apretó el gatillo y el arma se disparó. No, entre paréntesis, hay que hacerlo como lo en la tele. No prueben esto en casa. Sí, Sí, es muy riesgoso. O sea, creo que el jugar con un arma. Miles de accidentes Sí, han Que no pasado tendría en por esa qué haber un arma situación. en las casas. Para Sí, empezar. claro. Sí, claro. Pero si la nunca tienen- sabes que Bueno, mi abuelito chisqueado sí tenía armas en su tenga casa. armas en sus casas, ¿verdad? Si la Evidente. tienen, no le No, apunten no al le amigo. apunten, no la jueguen, gente no es- nada. No es bonito. Sí, Ni no. a los conejos. No está chido. A nadie. A nadie. Afortunadamente, pues tenía muy mala puntería el amigo. Porque Yo dice, creo era yo. dice textualmente, afortunadamente, o milagrosamente, entre paréntesis, la bala ni siquiera lo rozó. Pues Wow. tenía muy mala puntería sus cuates. Sucede aquí, a partir de este momento, de 1941, sucede algo. Es un mosquito. Ah, Déjenlo vivir. perdón. En 1941 comienza la ocupación nazi en Polonia. En 1941, teniendo él 21 años. 21 años de Muy edad. bien. Muy bien. Mismo año, cuando empieza, pues sabemos que aquí, a partir de aquí de la ocupación nazi, empiezan todo este relajo de los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Año en el que pierde también a su su papá. padre. ¡No! O sea, padre- prácticamente se queda huérfano. Solo. Solo. Solito en el mundo. Totalmente No, solo. no, está muy triste hasta aquí su historia. Sí. Fallece su padre a causa de un infarto. Dice en la biografía donde encontré esto, en una noche oscura y fría. Pues triste, eso ¿no? O es sea, lo que creo se que- espera de las noches, ¿no? O sea, que esté oscura. Porque una noche clara, creo que no. O sea, No cacha, Sí, no se obvio. match, lo ¿no? del frío, eso sí se los paso. No todas las No hay noches noches son. Pero para los días de las noches de luna llena no son tan Sí, no son tan oscuras. Sí, no mames. Pero claramente. todo el mundo es súper claro. O sea, es oscura. En la noche es oscuro, día claro. Bueno. Ándales, no te pelees con Sí, claro, con la no. astronauta esta. La que ya fue a la NASA. Ya está en la NASA. A los 21 años de edad. Tenía 21 años de edad cuando fallece su papá. Su papá. Debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que continuar sus estudios de forma clandestina. Además, que para evitar ser deportado o arrestado por el ejército nazi, trabajó en una fábrica, por lo que tuvo que compaginar el teatro, sus estudios y obviamente trabajo. su trabajo. ¿verdad? Oye, pero qué difícil, ¿no? O sea, estar ya solo, sin prácticamente nadie, porque realmente pues no sabemos si tenía más familia. ¿Y en qué tiempo, no? O sea, en el tiempo de la guerra. De la Segunda Guerra. Y sobre todo, no lo menciona mucho adelante, pero hay que recordar que gran parte de sus amigos de él eran judíos. Eran judíos, claro. Y recordemos que parte de la Segunda, bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial es donde ocurre el Holocausto, ¿verdad? Sí. Entonces gran parte también de sus amigos los perdió Con el debido miedo a la guerra. de De saber ser, que claro. o sea, que tu amigo está en riesgo está muy difícil. O sea, y también lo fuerte que te tienes que hacer, ¿no? O sea, yo creo que esas situaciones que te presenta la vida es lo que te hacen ser fuerte o el hacerte una persona más ruda, por así Pues decirlo. valorar yo creo un poco más la vida, ¿no? La vida. Yo en una ocasión estaba viendo, creo que en su película o en algún documental de su vida, narra así como se metían a ensayar teatro, sus obras de teatro, así escondidos en... A presentarlas. Ajá, a presentar las obras de teatro, que lo hacían como para un escape emocional a todo lo que estaban viviendo, porque estaban viviendo, o sea, siendo perseguidos. Yo imagino que era así como ahorita nosotros en la cuarentena, o sea, cuando estaba la cosa más grave, que buscábamos una salida, tal vez ver un concierto por el Facebook,
tal vez ver una película o algo que nos hiciera pensar en otra cosa. Entonces, cuán importante fue, yo pienso que esa labor chiquita que hacían esos jóvenes, no solo él, todos los que le acompañaban, para igual quitar el peso tan, perdón por la palabra, iba a decir una grosería, pero tan gacho de... No, y aparte hay que recordar que una clave importante de todas las guerras, sí es conquistar el país, pero también es terminar con su cultura, es parte de la guerra, ¿no? Sí. Hay que terminar con la cultura para poder, por así decirlo, adiestrar al pueblo que se conquistó a una nueva forma de pensar, a una nueva forma de creencias, de ideologías. Entonces, esto, al final de cuentas, el mantener el teatro de una forma clandestina, les ayuda a mantener viva su cultura, sus tradiciones. No, o sea, preservar. Y deja de eso, ¿no? O sea, el no matar la esperanza. Claro. O sea, él aún así como jóvenes, el seguir teniendo esa esperanza, seguir luchando por tus sueños, al seguir diciendo, oye, estamos aquí, hay que aventarnos por algo, hay que luchar por. Y que muchas veces nos rajamos a la primera, ¿no? Así Todos. es. Fue miembro activo de la UNE, que es una organización democrática clandestina que ayudaba a muchos judíos a encontrar refugio y escapar de la persecución nazi. Wow. Él ayudaba a encontrarles otros hogares a Yo todos los en lo judíos. personal me encanta escuchar historias sobre las personas que ayudaron en el Holocausto. Me fascina, no por lo que pasaron, ¿no? Sino el ver que hay personas tan valientes que se animan a hacerlo. Déjenles platico porque yo me pongo a pensar que ahorita no es un holocausto, pero por ejemplo, si a mí me tocara ver a un chavo, no sé, por ejemplo, a veces yo imagino qué pasaría si balearan a alguien y que yo lo viera caminando en la calle, yo ni loca lo recogía. Uh-huh. Sí, o sea, pero como hubo gente tan valiente que puso en riesgo sus vidas, por eso me encanta escuchar sus historias, porque me doy cuenta que en el mundo hay gente muy valiente, hay personas que se animaron a arriesgar sus vidas, sus casas, sus familias por ayudar a judíos. Eso me encanta. No, y historias como ellas hay muchísimas. Hay muchísimas. ¿No? Gente que arriesgó el pellejo por ayudar a sí. gente desconocida. Y aquí es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Durante este periodo de guerra, Carol perdió muchos de sus amigos muy queridos para él, pues ya que muchos de sus grandes amigos eran judíos. Esto influyó grandemente en su labor ya de grande, tanto que él llamaba a los judíos como sus hermanos mayores. O sea, el hecho de haber convivido con los judíos, más bien el hecho de haber sido él católico, no influyó en relacionarse con judíos. O sea, era ese lazo, ¿no? Esa hermandad que él logró hacer de joven. O sea, cómo la proyectó tiempo después, ¿no? Y creo que también eso es algo de admirar. O sea, el romper a lo mejor barreras y romper... De credos, Exacto. O sea, incluso hasta ideologías. Y que tristemente, fíjense que no sé si vamos avanzando, vamos retrocediendo, porque ahorita como jóvenes a veces nos cuesta un chorro de trabajo el convivir con alguien que piensa diferente a nosotros. Simplemente a nosotros como católicos, a mí me ha pasado bien mucho que luego me etiquetan, tú eres católica y contigo no podemos hablar sobre tales temas o X. Claro. Entonces, no sé si ahí retrocedimos un poquito, porque en situaciones más críticas, más graves, el que no importara tu religión, tus creencias, tus ideologías, pese a eso, yo ayudarte a ti a salvarte. Es que yo creo que eso es lo grande de las personas que realmente llegan a tener un grado de espiritualidad muy grande, ¿no? Sí, sí. Que en una situación tan crítica como una guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial, dejas de ver esa distinción de creencias, esa distinción de ideas, y ves más y allá. lo ves como un hermano, como un semejante, como alguien igual a ti que necesita tu ayuda, que si tú estuvieras en su lugar, pedirías también esa ayuda, ¿no? Pero yo creo que estamos ahorita en una guerra constante. Sí, claro. O sea, no ha pasado. Tal vez ya no vamos a vivir espero yo en Dios, sino una tercera, cuarta guerra mundial, así como tal, con nombre y título. Pero día a día es una guerra constante y que lo estamos viendo. Por ejemplo, a mí se me hace súper triste que los movimientos feministas, y que yo espero que no nos metamos en un lío con meter este tema ahorita,
Pero, por ejemplo, los movimientos feministas que luego nos empiezan a tirar a las jóvenes que somos católicas, pensando que nosotros no queremos que se haga justicia, por ejemplo, tal vez en cuestiones de muertes, de feminicidios, etcétera. Sí. Claro. Cuando dices, no, es que mi religión no tiene nada que ver con que yo quiera quiera justicia. Uh-huh. Y no tienes por qué atacarme respecto a eso. Entonces yo pienso que en ese paso sí retrocedimos un poquito, porque para hacer justicia, para luchar juntos, yo pienso que hay que hacerlo así como se hacía antes, sin distinción. Queremos un mismo objetivo, va. No importa que tú seas rojo, que yo sea blanco. Que tú seas negro. Perdón, sin racismo seguimos. que tú seas nito. Sí, que tú seas nito. O sea, no importa. Vamos a luchar por lo mismo. Sí. Bueno, sí. Continuemos. Yo creo que sí, porque si no nos vamos a meter muchos líos. Tuvo una novia pillín, judía, por cierto. Wow. Que la describen como una mujer muy, muy guapa. Ay, pues él era guapísimo. No le hagan caso. Estamos hablando de un santo. No, pero eso Su no nombre, le quita lo guapo. Eso sí, su nombre era Jinka Ver. Jinka. Se escribe ¿Ver como cerveza? No, verde. ¿Bir como cerveza? B de burro, doble R. Bir. Jinka cerveza. Jinka cerveza. Y era una joven bella judía con ojos estupendos y cabello negro azabache. Wow. Delgada, una magnífica actriz. Hay que recordar que Carol era actor. Le gustaba. Oye, imagínate que te escribieran así, ¿no? Oye, yo cuando estaba leyendo me imaginé Titanic, esta Rose y Leonardo DiCaprio, ¿cómo se llama? Jack, ¿no? Así, claro. La historia de ellos, pero en Segunda Guerra Mundial. Oye, pero cómo narran sus ojazos. Sí, no, su cabello. Sí. Wow. Insisto, o sea, qué bonito sería que alguien te escribiera de esa manera, ¿no? Qué bueno que no se quedó con ella, pero imagínate, sus hijos hubieran salido bien Pero mantuvo una hermosillos. relación de amistad. Sí mantuvo relación de amistad con ella. ¿Después? Después de... ok. Dicen que ella fue la primera. Yo no entiendo por qué dicen aquí la primera y posiblemente la única. O sea, no, a ver, queremos hechos. Sí, a ver, la neta. Tuvo más. Porque Pruebas. Para ser la primera, tuvo que haber otra, pero. Esa. No. O sea, sí, pero más bien, para haber sido la primera, sí, ya te entendí. O sea, para mencionar que hubo una, ajá. que es la primera, es que porque hubo otra. Hubo alguien más, claro. Hubo otras. Pero, o sea, si no hubieran dicho la su única. Ajá. Por eso dice, posiblemente la única con quien tuvo una relación romántica. Que investiguen bien, por favor. Sí, porque si no nos dejan Queremos con el chisme medio. El chisme completo. El ver morir a sacerdotes que ponían resistencia a los nazis, y mientras se recuperaba de un accidente de atropellamiento por un camión del ejército nazi. Casual. A ver, ¿lo atropelló un camión? Perdió a su mamá. A su hermana. A su hermano. No, primero a su hermana. Por eso, a su mamá. A su hermana, a su mamá, a su hermano, a su papá. No, previo al papá, le dieron un balazo. No, eso ya fue después, porque el papá murió cuando él tenía 12 años. Ok, después del papá. Cierto. No, si es previo al papá, le dieron un balazo. Todo chisqueado porque no le dieron, qué bueno. 15 años. A los 15 se muere el papá. Y luego llegan los nazis. Hace eventos clandestinos. Estudia clandestinamente. Se enamora de una judía. Y luego lo atropella un camión. O sea, así de chisqueado estamos. Así de chisqueado estaba la cosa esta. Claro. No, la cosa esta no. La situación. Y espérense, porque todavía hay más. El ver morir a sacerdotes que ponían resistencia a los nazis, y mientras se recuperaba del accidente de atropellamiento por un camión del ejército nazi, fue lo que le llevó a responder a su vocación al sacerdocio. Durante su recuperación, él comienza a leer la vida de Juan de la Cruz, algo así. Uh-huh. Y esto lo lleva a decidirse a iniciar su formación sacerdotal en un seminario clandestino. Ay, qué judío. Qué chido, ¿no? O sea, en 1942. Está muy padre. Está muy a los padre 22 su años historia. de edad.
Sí. No manches. Fíjate, 22 años estudiando de manera clandestina en un seminario. Decide dejar la escuela. Dejar para su irse escuela para bueno, irse a... no, sí terminó su carrera. sus estudios. Ok. Y después, posteriormente, decide irse al seminario motivado por el asesinato de los sacerdotes. Dijo, ya se están acabando. Pues, Tengo que... Yo. se van a acabar, me tengo que ir. O sea, pero qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito ver ese lado humano de esos sacerdotes, ¿no? Oye, no, qué riesgoso también, o sea, porque es decir, están acabando con los sacerdotes y decir, ay, voy a la boca del lobo. O sea, sí, pero que su motivación fue a lo mejor ese lado humano que él estaba viendo. Que él estaba viendo. Claro. Exactamente. En 1944, ya mientras estudiaba para sacerdote en el seminario, fue arrestado por soldados nazis y escapó milagrosamente escondiéndose detrás de una puerta. Ay, listillo. Listillo. Ahí Bendita puerta, se fugó. Bendita puerta que lo escondió. Se fugó. Bueno, posteriormente ya a la Segunda Guerra Mundial es ordenado también ya sacerdote. Hasta que se acabó la guerra. Sí, mucho después. Okay. Ya después de que terminó la guerra fue ordenado sacerdote. Uno de sus primeros trabajos fue como docente o como formador en una universidad. Claro, tuvo su parroquia, donde lo enviaron a su parroquia, pero un encargo también que le habían hecho había sido como formador en una universidad, el cual tenía que trasladarse diariamente por tren, porque la universidad a la que él tenía que ir a formar a estudiantes estaba más lejos. Estaba como en otra ciudad. Okay. Digamos como de aquí a Fresnillo, yo creo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? No es seguro, pero tú crees. Este programa es muy objetivo. Así se hacen No los creo. chismes. Así se hacen los chismes. Yo creo que está así como de aquí a Fresnillo. Donde, por cierto, también mataban gente a cada rato. ¿Dónde? No. Bueno, sí, por la Segunda Guerra Mundial. Bueno, les decía que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946 fue ordenado, el 1 de noviembre, fue ordenado ya como El sacerdote. 1 de noviembre. No había pensado en eso. El Día de Todos los Santos. ¿Sí, verdad? Sí. Pues Día de Todos los Santos. Día de Todos los Santos. En 1948 recibe un doctorado en teología con una tesis que hizo sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz. Si se acuerdan, fue a quien estudió y quien leyó su biografía y fue quien le ayudó para discernir su vocación. Exactamente. Qué padre. Yo nunca he leído sobre Juan de la Cruz, yo creo que habrá que leer. En 1948 regresó a Polonia a trabajar ya como coadjutor en una parroquia, y uno de sus principales trabajos fue trabajar con migrantes polacos. Estuvo trabajando fuertemente ahí. El 4 de julio de 1958 fue ordenado obispo auxiliar de Cracovia por el Papa Pío XII. De 1958, estaba súper joven. Estaba joven, tenía 38 años. 38 añitos. Imagínate. Ya obispo. Ya obispo. A los 38 Está muy joven. De hecho, sí se considera como uno de los obispos más jóvenes que han existido en la iglesia. Bueno, de Juan Pablo para acá, ¿verdad? Porque también antes había obispos jóvenes. Pero ya sí, ya de nuestros tiempos, pues ya son menos. Sí. El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por manos del Papa Pablo VI. Ya, quien el 26, también el Papa Pablo VI, en 1967, el 26 de junio, fue nombrado cardenal. También estamos hablando de un cardenal joven, a los 67, Sí. 47 años. No manches, ya De cardenal. 47 años, cardenal. Creo, bueno, no sé si en ese entonces todos eran así más o menos de ese rango de edad,
Pero si ahorita estuviera con los cardenales de ahorita, pues se vería así como que bien Muy raro, ¿no? Como el O sea, adolescente. Como el adolescente de los Sí, cardenales. claro, o sea, y como o sea, por el simple hecho de a qué edad fue obispo y a qué edad son ahorita los obispos, ¿no? Sí, pues ya. Nuestro obispo, O sea, ¿como cuántos años tendrá? Con todo el Don respeto del Sigifredo. mundo. Don Sigi. No sé, no, la verdad, 60 la idea y es tantos, 60 y algo. 70. No sé. Si más por o ahí nos 60 llega a y ver, algo. señor obispo, nos manda. Contéstenos esta pregunta. Estaría chido un día tenerlo aquí de invitado, ¿no? Sí, estaría muy padre. Los hijos del Tata. ¿Eh? El Tata y sus hijos, ahí le podemos Ahí cambiar. lo cambiamos al Tata y sus hijos. Bueno, pero ciertamente, imagínate como de 38 años. A ti te faltan poquitos, pero imagínate así como de Uno. tu edad. Gacha. Él solito se delata. Pero imagínate, o sea, que tú esa edad de conviviendo con puros Con obispos. obispos. Ya grandes. Pero es que también, híjole, este Carol era. Pero su intelecto ya, o sea, Sí, era una. sí, era elevadísimo No. a comparación a cualquier otro Yo creo Era que un estaba, máster, estaba avanzado a sus tiempos, ¿eh? ¿Y vean? Sí, Sí, era claro. muy inteligente. Pues que también no tenía tanto tiempo en que pasársela, pues ya no tiene nadie de su familia. Ay, Grosero. eres bien feo. Más que estudiando. Qué grosero se escuchó eso. Pero Cruel. ¿sabes qué? Exacto, no es grosero, cruel. ¿Por Pero- qué? Es que se escuchó muy feo. Pero ¿sabes qué? No O sea, tenía que realmente mantener familia, no tenía que preocuparse por llegar temprano a la casa porque lo iba a regañar su mamá. Estudiar. Pero yo habría preferido que me Ah, no, sí, regañaran. claro, yo también. Quedarme No, o menso. sea, No podía hacer nada. Pero ¿sabes qué? O sea, realmente sí era una persona, un hombre muy adelantado a su tiempo, a su Sí. época. Sí, yo- En cuanto a su intelecto. Y tenía, o sea, a No, esa edad. tanto así que ya como obispo fue uno de los que participó en el Concilio Vaticano II. No manches. O sea, y fue la figura de él en el Concilio Vaticano II fue una Clave, participación. Clave. O sea, y también hay que ver esto, ¿no? A sus 38 años, la madurez que tenía. O sea, desde Sí. chiquito, ¿cuánta madurez no fue? Sí, no, ahorita vemos unos de 38 años muy Bien maduros. chisqueados. Gracias, amigos. Bueno, este fue mi segundo programa y último. Me despido. Participó, ya les dije que participó en el Concilio Vaticano II. Después del Papa Pablo VI, sí, participó en el concilio, no, perdón, en el cónclave, donde fue elegido el Papa Juan Pablo I, Primero. quien, como ustedes saben, si no saben se los digo, Duró su muy poquito. papado duró más un mes y un día, me parece, ¿verdad? O faltaba un día para el mes. Eran como 27 días, ¿no? Yo creo que era febrero. Yo creo que era febrero. Pero sí, fue muy poquitito. Duró muy poquito el papado de Juan Pablo II, Primero. de Juan Pablo I, perdón, mejor conocido como se me hace que él era el Papa de la Sonrisa o era Pablo VI. No creo que era él, ¿no? Porque el papa bueno era Juan 23. Pues miren, yo en esos de los papas no les manejo mucha información. Muchos datos. Pero yo creo que todos eran felices, ¿no? Y fallece el Papa, obviamente, pues es convocado nuevamente ya al cónclave. cónclave y es elegido Papa el 16 de octubre de 1978. Oye, ¿qué pasará por la cabeza de ellos como cardenales al ser elegidos papa? Yo creo que es un... Pues yo creo que un peso, ¿no? Muy grande. O sea, Ahora sí, como decían los comerciales del INE, qué responsabilidad tan grande. o sea, sí es que imagínate, o sea, Sí, para ser jefe de grupo, imagínate. Que dices, no, está difícil. Y Eso, andas bien creidillo. bien. Sí, Cuando eres el ahora coordinador de un movimiento. Entonces, se te sube cañón. coordinador del movimiento y... Sí, no, se te sube, te vuela la O cabeza. los de la DIPAG, ¿no? Que andan muy también claro. esos alzaditos. morros. Que andan muy alzaditos. O sea, imagínate en ese momento saber la responsabilidad tan grande que cae sobre tus hombros. Y que no es como te vamos a nombrar párroco de tal comunidad, ¿no? No es el Claro. jefe de la iglesia universal. Bueno, el jefe, el líder El líder religioso. religioso. Pero, y no es así como de...
No, iba a decir una tarugada. Omito mi comentario. Bueno, es elegido papa en el 78. También es uno de los papas, pues, jóvenes de los últimos tiempos. Ya como papa realizó 146 visitas pastorales únicamente a Italia. Como 146 solamente a Italia. a Italia como obispo de Roma, nada más. Y visitó 317 países. No, perdón, 317 de las 332 parroquias que componen la ciudad de Roma en la actualidad. ¿Sí? O sea que prácticamente las visitó todas. Le faltaron menos. Imagínate un día que estés así tú bien tranquilo para estar en misa y llega el papa. ¡Sas, culebra! O sea, y llegaba. O sea, ahorita lo que tú dices, llegaría así de improviso a. No, yo creo que eran visitas Juan programadas. Pablo sí eran. Sí. Por ejemplo, ya dije que era Juan Pablo, pero. Sí, ya dijimos que era Juan Pablo. Bueno, qué bueno. Me perdí. Pero, por ejemplo, el Papa Francisco, él sí llegó a hacer visitas de sopetón, así recién lo nombraron, o que lo vieron en el camión o algo así. Creo hasta una vez fue una óptica, ¿no? O sea, a pedir sus como lentes. Que se fue a hacer sus lentes. Oye, pero creo que también San Juan Pablo II se caracterizó mucho por romper muchos protocolos, ¿no? Sí, pero ciertamente Sí estaba todavía muy apegadillo a los protocolos del Vaticano, pero sí ciertamente también vino a romper muchos protocolos que se tenía con los papas. Por ejemplo, un dato que no mencioné es que no recuerdo cómo se llama el gorrito que les ponen. La mitra. Como el que trae Don Ziggy. La mitra, es la mitra. Una que ponen exclusivamente para los papas, él no la quiso usar. ¿Verdad? En el momento de su nombramiento como papa. A diferencia, por ejemplo, de Francisco, si recuerdan, también uno de los signos importantes cuando fue nombrado es que no quiso salir revestido con los ornamentos del Papa, nomás con su túnica blanca, y listo. La cruz, de hecho, Francisco salió con su cruz. Con su cruz de madera. Claro. ¿Verdad? Y sin zapatos rojos. Sin los zapatos rojos. Exactamente. Visitó 104, bueno, más bien hizo 104 viajes apostólicos por todo el mundo. De México tuvimos la bendición de que nos visitó por 4 o 5 veces. 5 ocasiones seguidas. Qué chido. Y Zacatecas, una de ellas. Zacatecas, nosotros el 13 de mayo de 1990. 13 de mayo. Eso no se olvida. 13 de mayo no se olvida para los zacatecanos. De 1990. Sí, claro. Hasta que ese año todos los bebés son Juan Pablos. Yo tengo de ese año, bueno, contemporáneos míos, que muchos son Juan Pablos, muchos compañeros Juan Pablos. ¿En serio? Sí, todas las mamás se pusieron como locas a ponerle Juan Pablo a sus hijos. Sí. Y de hecho ocurrió un milagro, ¿no? O se adjudica un milagro a una curación de un niño, creo que con de un niño con leucemia, pero se me hace que él era de Guanajuato, de Monterrey, por allá. ¿No era de aquí de Zacatecas? No. Wow. Pero fue la visita de Zacatecas. Fue una visita de Zacatecas. Un niño con leucemia que ahorita todavía vive. Él vive en Texas, me parece. Wow. Yo tenía entendido que sí era zacatecano el chavillo. Recordarán el 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro, mientras estaba en una de sus audiencias, recibió un atentado, recibió un balazo, el cual ¿cuándo fue? El 13 de mayo del 81. O sea, el día de la Virgen de Fátima. El día sí, de hecho, de la Virgen de Fátima. Ahí cuentan que, por ejemplo, cuando fue a visitar al que le dio el balazo, ¿lo perdonó? Sí, que lo perdonó. Le dijo que a él, Juan Pablo II le dijo que lo había salvado Fátima. Y en la creencia de este señor también hay una diosa que se llama Fátima, la hija de Mohammed. Ajá. Entonces él relacionó como que ¿Él era judío? ¿Musulmán? Entonces él creía que Juan Pablo II le estaba hablando de la hija de Mohammed, de esa Fátima, ¿no? ¿Y tuvo empatía o qué? Pues no sé realmente, pero sí de que lo perdonó. Oye, qué difícil, ¿no? O sea, yo regreso, yo todo como que lo entablo a la vida actual,
pero qué difícil, qué difícil. A veces a mí me cuesta tanto perdonar, aunque sea una mensada, o sea, claro. Si alguien me dice, ay, qué feos tus zapatos, ay, qué mala onda, o sea, qué mala copa. Ahora que perdonar, que me den un balazo, sí, que eso está muy difícil, y todavía ir a visitarlo está muy, muy difícil. Como ahorita nos falta, yo pienso que mucho el perdón. Mucho sí. Cambiaría en nuestras vidas, mucho cambiaría en nuestra historia actual. El perdón, el mundo, en cuanto a políticos, en cuanto a miles de situaciones. Porque sentimos todo personal. O sea, ahí tenemos una amiga que nos dijo que nosotros no éramos muy fantoches y que no sé qué, y todavía ni la conocemos. Y ya nos cae mal. O sea, ¿a qué grado, no? De cosas tan pequeñitas a veces nos cuesta tanto perdonar. Y a él, que intentaron atentar contra su vida siendo la persona que era. Bueno, que todos tenemos la misma dignidad humana, sí. Claro. Pero de todos modos también ahí se ve pues la gran capacidad de amor que la tiene, gran capacidad de amor, porque cualquier otra persona importante diría refúndalo en la cárcel y no sé, no, y tuvo o mátenlo o X. La capacidad sí de perdonar, pero también de ir incluso hasta visitarlo a la cárcel, ¿no? Para allí otorgarle el perdón. Sí. Y no nada más como un mero protocolo porque fuera a ver visto por millones de personas por medio de la televisión, sino porque realmente él sentía la necesidad de perdonar a su asesino, bueno, no a su asesino, pero sí a quien atentó contra su vida. Y yo creo que muchos hemos tenido esa necesidad de perdonar a quien nos hace daño, pero nuestro egoísmo y nuestro ego, pues ego nos lo ha impedido. Pero sí, ciertamente cuando te hace alguien daño, sí, a veces sí sientes como esa necesidad de perdonar. También tiene mucho que ver toda la historia que ya estuvimos hablando de él, no todo lo que él vivió. O sea, al final de cuentas él viene de una situación. Había vivido cosas peores. Yo pienso que eso era. Sí, yo creo que fue de las. Y que sabes qué, o sea, ciertamente ahorita lo que dices, o sea, el perdonar a quien intentó matarlo, o sea, creo que no solo fue el perdonar a quien intentó matarlo, perdonó a esas personas que tenían esa intención de. O sea, porque sí perdonó al que mandaron a que hiciera el trabajo, porque pues prácticamente pues él no tenía a lo mejor nada contra él. O sea, él realmente perdona a quien quiso hacerle daño. Sí, ciertamente. Sí. Ciertamente el atentado se relaciona con que Juan Pablo II, a él se le atribuye la caída del muro de Berlín. O sea, obviamente no fue con el martillo a tumbarlo, pero sí a la intervención que él tuvo, políticamente hablando, para que cayera el muro de Berlín, y sobre todo también todo lo que estaba viviendo Cracovia, Polonia, en aquel tiempo, en cuestiones políticas, ¿no? Entonces, como era un líder fuerte que apoyó también mucho a un grupo, a un sindicato que se llamaba Solidaridad, de trabajadores, les apoyó mucho. Es por debajo del agua, ¿verdad? Obviamente. Entonces se cree que también este atentado va a raíz de eso, o sea, de terminar con él por todo el apoyo que estaba dando a estas fuerzas. Ese atentado tenía que tener un trasfondo muy sí, aunque claro. mucho nunca se ha comprobado, pero yo en lo personal sí creo que iba con un fin político. Sí, no cualquiera se levanta un día y dice, ay, voy a matar a... No, claro. Y menos a sabiendas de lo que ella estaba haciendo. Sí, claro. O sea, porque sí, como lo estabas diciendo, o sea, no te levantas un día como, ay, hoy tengo ganas de matar. No, ¿verdad? Sí, bueno, porque tuvo que haber estado, yo pienso que ojalá que así no sea, pero sí tuvo que estar bien planeado. O sea, me imagino que para haber estado tan cerquita del Papa, aunque se fuera en una audiencia o así, que iba en la plaza de San Pablo. San Pedro. Digo, de San Pedro. Confundí a Juan Pablo. A Pedro con Creo Pablo. que tuvo que haber sido algo previamente muy elaborado, que tenía un trasfondo muy grande, pero pese a eso vemos algo muy humano y algo realmente muy bonito. Yo pienso que es de los hechos que marcaron mucho a la iglesia actual. Ahora, porque no es la primera vez que quieren acabar con la iglesia o con su líder.
No. Durante toda la historia De hecho, él como papa, fue el más sonado porque realmente sí llegó a afectar físicamente al papa, pero sufrió también otro atentado del cual no pasó a mayores. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Durante no recuerdo el país, pero durante una visita que hizo, de hecho el atentado fue cometido por un sacerdote. No manches. Se metió entre las filas, entre la valla donde iba a pasar el papa, y lo intentó herir con un cuchillo. No manches. Afortunadamente el papa nada más lo alcanzó a aventar porque de los guardaespaldas más bien, alcanzaron a agarrar al sacerdote y nada más lo que alcanzó fue empujarlo y cayó. Oye, pero, o sea, qué mal rollo que dentro de la iglesia haya surgido hasta ese mismo atentado, ¿no? No, ya hay. O sea, si entre tus amigos hay quien te da la espalda. O sea, sí. ¡A Jesús! Sí. Ahí está Judas. Ahí está Judas. Claro, o sea, eso es a lo que me refería. O sea, qué mal rollo que hasta esas mismas personas que están posiblemente tan cerca de ti, que están trabajando día a día contigo, te quieran hacer daño. Sí. Y que seguramente el sacerdote no estaba muy bien de su cabecita, ¿eh? Al principio les comentaba yo que cómo su historia iba a influir mucho en su desempeño ya como papa. Tanto así la figura materna que ella no tuvo, que lo tuvo durante muy poco tiempo en su vida, como también eso influye en que él, cuando es elegido papa, elige como lema totus tus, que significa todo tuyo, refiriéndose a la Virgen María. Oye, o sea, pero qué bonito, ¿no? O sea, porque creo que ha sido el único papa que ha hecho como esa figura. Sí, que ha tomado a María materna como su acompañante. Claro, ¿no? O sea, y que insistió mucho en las consagraciones al mundo entero. O sea, como el consagrarse a María. O sea, qué bonito detalle ese del papa, ¿no? O sea, como el realmente hacernos ver, por así decirlo, o sea, la importancia de la Virgen. Exactamente. Vida, ¿no? En este caso de la Virgen María en nuestra vida como cristianos. Sí, está muy padre. Sobre todo también recuerden que fue uno de los principales defensores de la vida, junto con la Madre Teresa de Calcuta, que fueron contemporáneos. Eran amiguísimos, ¿no? Bueno, o sea, no sé si se ponían al café a tomar un cafecito, pero creo que sí tenían una buena amistad. Y yo hay fotos que veo, yo soy una romántica así de las fotos. Se ven tan chulos. Yo creo que la Madre Teresa de Calcuta, aún sabiendo, porque seguramente sabía el personaje que era ella, independientemente del que era religiosa y que ayudaba a los demás, yo creo que ella sí alcanzaba a saber el impacto que tenía. A pesar de eso, hay imágenes donde ella ve con tanta admiración a Juan Pablo II cuando están juntos. Sí, en su rostro se ve así. Sí, no. O sea, y esa sencillez que ambos los caracterizaba, esa sencillez, o sea, incluso realmente yo sí, cuando he visto fotos, yo sí siento que eran como muy compas, ¿no? O sea, como que sí se cotorrean súper a gusto. Podrían salir en una foto con su caguama. Claro. Bueno, o sea, no te sé decir si se tomaban su caguama banquetera, ¿verdad? Banquetera. Pero sí se ven muy bonitos, o sea, porque realmente, o sea, creo que la Madre Teresa también es un gran personaje. O sea, creo que también tendríamos mucho de qué hablar de ella por todo lo que hizo. Hay que hacer pero o sea, imagínate, o sea, dos grandes personajes con un gran corazón, con un gran sentido de... Es que no sé. ¿Sabes a mí qué se me hace así como bien bonito? Yo, por ejemplo, Martín dice, bueno, me va a salir un poquito de la historia, pero Martín dice que desde de chiquito creía que, por ejemplo, que todos los que tenían bochitos, todos los de los bochos eran amigos. O todos los... Y, por ejemplo, ahora que yo compré mi carro, yo veo un carro así igualito, porque hay poquitos todavía, y hasta me dan ganas de pitarle y decirle adiós, así como que somos compas. Claro. Entonces me imagino que es más o menos esa... Me da esa sensación de sentimiento. O sea, como el pensar que tenían un mismo objetivo y que se llevaban tan bonito porque tenían el objetivo de la paz mundial, del amor a Cristo, entonces del amor al ser humano en sí, que el verlos juntos es como ver un club así, o sea, se escucha muy como tonto, pero
como que alguien que tiene las mismas ideas y que se apasiona por lo mismo, y eso me da a mí súper mucha ternura. Sí. Encontrar un amigo que coincida con tus gustos, ideales. con tus ideales. Claro. Qué bonito. Bueno, hay muchos datos interesantísimos sobre la vida de Juan Pablo II, que yo creo que no terminaríamos con ellos en este programa. Tendríamos que dedicar, yo creo que una serie completa para hablar detalladamente sobre la vida de Juan Pablo II, porque fue escritor, escribió muchísimos libros, los cuales todas las ganancias de estos libros estaban destinadas para los pobres. Él nunca cobró ninguna regalía por todos los escritos que hizo. Ese detallito entre muchísimos más. Murió en Roma, ya a una edad avanzada, el 2 de abril del 2005 a las 8:37 de la noche. Yo lo recuerdo perfectamente. No sé si tú... Sí. Pues no, sí, más o menos eres de la edad. Un dato, ahorita, antes de eso, un dato curiosillo fue que él inauguró, no sé cómo se podemos decir, la fiesta de la Divina Misericordia. Sí. Él, pues la convocó, él la hizo posible, ¿sí? Él fue el que anduvo organizando ahí, no sé cómo se podrá mencionar. Y fallece precisamente en las vísperas de la Divina Misericordia. Wow. Entonces, y qué bonito. Una de sus últimas palabras fueron: déjenme ir a la casa del Padre. Ay, no manches. Uy, hasta se me hizo un nudo en la garganta. Yo me acuerdo tanto, lo recuerdo como si fuera ayer. Muy vivido. Sí, me acuerdo la ventanita, con la luz prendida. Y de repente se apaga. No. Aquí en México todavía era de día. Sí. Aquí era como las 3, 4 de la tarde. Duramos que como unas 2 semanas viendo la transmisión a diario. De que estaba muy mal. Y es algo muy... O sea, ahorita que dice eso, Gaby, algo muy bonito. O sea, el ver que realmente todo el mundo hablaba de eso. Sí. Independientemente de donde fueras, que era algo que decíamos, de donde fueras, de tu creencia, de tus ideologías, de todo, ese era el tema. Uh-huh. Sí. Sí, Juan Pablo II, de hecho, es una de las personas que yo más admiro, precisamente porque a mí me ha tocado, o en aquellos tiempos me tocó escuchar gente que ni siquiera era católica, que se expresaba muy bien de Juan Pablo II, ¿verdad? Cuando él fallece, yo andaba en el centro en Guadalupe. Yo recuerdo que a las 3, 4 de la tarde más o menos, y empezaron a sonar las campanas de todas las parroquias de ahí del centro. Y dije, ya murió Juan Pablo. Llegué a la casa, prendí televisión y sí, estaban dando la noticia de que había muerto. Oh. A raíz de, bueno, fue el único papa que yo conocí. Obviamente ya conocí después a Benedicto, claro, Francisco, pero es con el papa que crecimos, él, ¿no? Bueno, crecimos relativamente, sí. Sí. Al menos yo en mi juventud crecí con Juan Pablo II. Claro. Toda mi juventud. O sea, y todo lo que hizo en pro a los jóvenes. Sí. O sea, ser jornadas como mundiales. El fundador, por así decirlo, de las jornadas mundiales de la juventud. Él amaba a los jóvenes. Él era, o sea, en su espíritu yo pienso que aunque ya era viejito, era un joven. Era un joven. O sea, era... O sea, siempre joven. Sí, un papa súper jovencísimo. A mí me encanta, un día estaba viendo... Creo que el día del aniversario que vino a Zacatecas me empezaron a salir a mí así publicaciones en el Facebook. Uh-huh. Y me daba mucha emoción como el ver cuánto lo querían las personas. Y yo estaba viendo que él en México, él decía que él era el papa mexicano. Sí. Porque le encantaba. Bueno, recordemos que creo que su segundo viaje fue aquí a México, ¿no? Sí, primero fue a Polonia y me parece a Estados Unidos. Y luego ya vino a México. Entonces, ciertamente, en Europa son como más frías las personas. Y pues aquí somos súper cálidos. Aquí nos encanta el desmadre. Aquí nos encanta la música, el griterío. Aquí realmente pues somos muchísimos cristianos, somos muchísimos católicos. Entonces, que él se sentía mexicano, porque cuando llegó acá a México, la primera impresión que tuvo de México dijo, no manches, o sea, ciertamente ponen una pantalla a los europeos así, o sea,
calladitos, son tranquilos, súper lindos, así todos súper formales, protocolarios. Y llega a México y un desmadre de banderitas, de colores, de gritos, que llegan y él iba bajando y unos bailarines y ahí ya con con sus su Juan Pablo faldas. II te quiere todo el mundo, que le inventaron canciones con Mijares cantándole y demás. O sea, no, bueno, eso ya fue después. Más mitoteros no Pero, podemos o sea, ser. creo que súper mitoteros los exacto. mexicanos. Entonces él dijo, no manches, qué bonito. Y él, ciertamente nosotros tenemos un amor muy grande a la Virgen de Guadalupe. Entonces él llega, el super mariano llega y nosotros con la Virgen, que era nuestro estandarte, que es nuestro estandarte, la alegría de los mexicanos, el ruido, el murmullo, la alegría, que había muchísima gente. O sea, en Europa son como más más frillitos, más fríos, reservados. Sí se juntaban, pero pues obviamente todos así como que, yo me imagino como que con su sana distancia o así, todos chulos, y acá los mexicanos súper abarrotados para ver al Papa. Entonces, él realmente fue algo inesperado. Yo me pongo en sus zapatos y digo, no, pues sí, hubiera estado bien loquillo ver eso, ¿no? Impactante. Claro. Entonces, desde ese momento, él dijo, yo soy un Papa mexicano. Y eso a mí se me mueve las entrañas. A mí algo que se me hace muy bonito es, o sea, por ejemplo, yo hace unos días estaba viendo un video de cuando se canoniza a San Juan Diego. Uh-huh. O sea, y ver que él estaba ahí. O sea, y ver que era una misa muy, a lo mejor completamente distinta a lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? O sea, que él permite y se da como ese acceso, ese permiso a que se realizaran muchas cosas que realizaban los mexicanos. Exactamente, o sea, a mí se me hizo muy bonito, muy propias de la cultura, vamos a decirlo así, indígena, por así decirlo. O sea, el entrar con el incienso, los penachos, todo eso, o sea, digo, wow, porque, o sea, realmente San Juan Diego era él, o sea, era eso, y eso somos nosotros, o sea, nos representa. Sí, y que respetando la cultura, ¿no? Exactamente, y que San Juan Pablo II también se sintió parte de, ¿no? Sí, a mí me encanta. Les comento también de cuando yo veía los videos de cuando vino a Zacatecas. No sé, hay un dato así como muy curioso de que me parece que él estaba programado de que llegara, así ya tenía como su plan pues su plan, su trayecto, y me parece que venían tarde o algo así, y al final no iban a llegar a Catedral por cuestiones, o sea, nada más iba a pasar por toda la avenida Hidalgo y directo a Bracho. Y llegan a Catedral nomás porque iba pasando por ahí enfrente, y él dijo, paren el papamóvil. De hecho, se para ya casi más adelantito del Callejón de las Campanas, porque no iban a llegar, o sea, ya habían cancelado la llegada. Sí estaba prevista en un principio, pero ya después la cancelaron, me parece. Y él, estando frente a Catedral, paren el papamóvil. Se baja él y se me hace súper padre. Yo hasta me imaginaba si alguien es esa muchacha que corrió a Juan Pablo, se baja Juan Pablo el papamóvil y sale del Callejón de Beina una chava así, hasta trae una playera amarilla corriendo y lo abraza. Entonces, si alguien está, me encantaría conocerla, saber qué le dijo o algo. No, pues ya está muy viejita, pues ya hace 30 años. No es tanto, son 30 años y era una joven. Ponle que tuviera 18 años máximo. No es tanto, tiene sus 48. Pues ya está. 48, 50. No, pero no, yo tengo la fe en mi corazón que no ha muerto y que nos puede ver. Tal vez ya murió de COVID. Pero está muy padre esa historia. A mí me encanta. Yo creo que algún día estaría padre hacer un podcast específico de la visita a Zacatecas. Sí, estaría chido. Pero está muy bonito. A mí eso me entremeció. Un testimonio de los que vimos de la visita de Juan Pablo aquí a Zacatecas. Ajá. Fue uno de los campaneros. O sea, él súper emocionado porque tocó las campanas para la visita del Papa. Y yo pensaba, pero ni viste al Papa, estabas ahí arriba en las torres tocando las campanas. Pero él súper emocionado porque le cambió su vida el hecho de haber podido tocar las campanas al Papa. Pero algo muy padre es que no estaba protocolado de que él tocara las campanas. Me parece que iba pasando y él conocía al padrecito y le dijo, padre, es que yo quiero ver a Juan Pablo. Se adelantaron mi esposa y mi hija
pero pues ya está bien lleno. Súbete al campanario, ya hay varias gente. Entonces él se sube al campanario, ve desde la avenida González Ortega que viene el papamóvil. Y él le da tanta emoción que ve el mecate de la campana y le da tanta emoción y se agarra toqui, toqui, toqui. Entonces los que estaban en las otras campanas, pues toqui, toqui. O sea que no era algo previsto. No estaba previsto que tocaran las campanas. Wow. Pero está súper padre y él, hasta hay una entrevista donde lo platica y lo platica tan emocionado y dice, es que realmente ese momento cambió mi vida, o sea, fue un parteaguas en mi vida. No lo pudo ver, pero sintió la presencia de... tocó las campanas de la catedral y eso cambió su vida. O sea, ¿qué tanto puede cambiar a una persona la presencia de alguien así, ¿no? Pero también son unas campanas que Ramón López Velarde ya lo decía en uno de sus poemas, ¿verdad? O sea... Sí. No recuerdo bien el poema, pero sí dice así como que suenan tan bello, que qué lástima que no las puede escuchar el Papa. Pero ya las escuchó. Ya las escuchó el Papa. Juan Pablo II. Como datos finales, ya les dije que murió el 2 de abril. Uh-huh. Del 2005, ¿verdad? El día, recordarán ustedes que muere. No quería dejar pasar esto de sus visitas a México por la algarabía que decía que armamos los mexicanos. Recordarán la frase de Juan Pablo II de México sabe cantar. México sabe bailar, pero más que todo, México sabe gritar. Por el desmadre que armábamos siempre. Ay, tan chulos. Fallece y recordarán que de inmediatamente la gente que estaba en la plaza de San Pedro gritaba santo súbito, es decir, santo ya. Con Juan Pablo II, si no mal recuerdo, si me equivoco en este dato, por ahí no lo corregirán, pero es la primer persona que es beatificada en menos tiempo. Su proceso fue súper rápido. Su proceso fue muy, muy rápido, debido a que la gente proclamaba la beatificación de Juan Pablo II. Fue beatificado por manos de Benedicto XVI el 1 de mayo del 2011 y su canonización fue el 27 de abril del 2014. Estamos hablando de 3 años de diferencia entre su beatificación y su canonización. Pero también estamos hablando de un tiempo muy cortito. De su muerte del 2005 al 2011 son 6 años. Súper rápido. Es súper rápido. Cuando antes, si no mal recuerdo, los procesos de beatificación, creo que tenía que pasar un cierto tiempo para poder iniciar una causa de beatificación. ¿Esto a qué se deberá? ¿Se deberá a lo mejor a la persona? Yo pienso que sus milagros influyeron, o sea, sus milagros que se pudieron palpar rápido. Hay otros santos o otros beatos o siervos de Dios que su causa se abre, pero se tienen que corroborar sus los milagros que sean ciertamente un milagro. Que por lo menos no tengan explicación médicamente hablando, uh-huh. ¿No? Yo pienso que pues de él no dudo que tuviera muchísimos, no dudo que haya muchos milagros que se están realizando por su intercesión, y que eso pudo ser que el proceso se hiciera más rápido, me imagino, y que aparte la gente hacemos una presión impresionante, o sea, es que él era santo, ya ves que cuando luego los nombran venerables, o sea que uh-huh. Su vida fue un ejemplo para los demás. No sé realmente cuál haya sido el por qué lo beatificaron y lo canonizaron tan pronto, pero qué bueno. La verdad que bueno es un tiempo de nuestro siglo que conocimos. Lo conocimos, lo vimos. Muchas personas, yo tuve la oportunidad de verlo cuando vino a Zacatecas, yo tendría unos 6, 7 años. Yo todavía no nacía, pero yo tampoco. No recuerdo mucho de él, pero que muchísima gente, de hecho se calcula que es la persona que ha sido más vista en todo el mundo. Sí, claro. Y es que es algo que te decía, o sea, realmente él sí llegó a romper hasta paradigmas, ¿no? Por así decirlo. O sea, ¿cuánta gente no hablaba de él?
cuántas cosas no se mencionaban de él. O sea, el realmente en tener un encuentro cercano con la iglesia ortodoxa, con los judíos, o sea, todo eso él lo vino a romper, a cambiar, y creo que eso fue una apertura muy grande para la iglesia. Y creo que es algo que cambió la iglesia, que cambió, y que lejos de retroceder, creo que es algo que tenemos que seguir cambiando y seguir avanzando como iglesia. Sí, yo creo que para finalizar, no ser también tan largo esto, uno de sus grandes dolores, lamentablemente, de Juan Pablo II fue ya en su etapa, podríamos decir ya final de su vida, cuando se destapan los escándalos de abusos sexuales en la iglesia, sí, que también algunas personas se atreven a decir que fue lo que también influyó en que su salud se fuera deteriorando por el peso tan grande y el dolor y el sufrimiento que causaba para él esta situación. Claro. ¿Verdad? Sí. Que seguramente, y que pues lamentablemente le tocó también a Benedicto continuar con esto. Con todo Creo esto. que a él le tocó la parte más dura, porque a Juan Pablo le tocó el inicio. Yo creo que también deberíamos dedicar un programa especial para Benedicto, porque también le tocó un pontificado difícil. Ultra difícil. Y ¿sabes qué? Yo creo que hablando de papas y de Benedicto, creo que también es necesario y merece hablar del Papa Francisco. Sí, yo creo que estaría bien hacerlo de los siguientes, o sea, Benedicto y Francisco, hablando de estos puntos, ¿no? Pero podríamos invitar a alguien. Algún sacerdote que nos comparta. Que nos comparta, cotorrear aquí con él, y para también no dar no andar danzando tan fuerte. Ya casi para acabar con lo de Juan Pablo II, yo nomás no quiero dejar pasar. Hay una escena que todos podemos ver en un video, me parece. O no sé si un video que hace Valentina Larraqui, o no me acuerdo. Ahorita no lo tengo muy presente, pero sí recuerdo que me hace un nudo en mi garganta. De las últimas veces que ya Juan Pablo no podía tanto expresarse ni hablar, que creo que le pasan el micrófono. Es más, creo fue su última visita a México. No recuerdo bien, no quiero regarla. Pero le pasan el micrófono y no puede hablar, o sea, ya de que estaba muy viejito, ya no puede hablar, y nada más la gente empieza a aplaudir, mira, hasta se va haciendo de la garganta, empieza a aplaudir la gente y se nota el amor tan grande que le tenían. Claro. Yo pienso que sea cualquier persona. De hecho, ¿me dejas leerlo? Claro. Uno en su última audiencia que pudo hacer hacia la gente, también el Santo Padre se sintió profundamente sacudido por aquel episodio. Tras haberse alejado de la ventana, dijo, esa escena donde no pudo hablar, se refiere a eso. Dijo Juan Pablo II, si no puedo cumplir con la misión que se me ha confiado, ¿acaso sería mejor que me muriera? Ay, no. Pero continuó y añadió, pero hágase tu voluntad, totus tus. Creo que fue la última vez que se vio en público, ¿verdad? Fue la última vez que se vio en público. No, es una escena, si pueden véanla, realmente te das cuenta. Voy a meter eso a porque están aguados. Tengo toda la emoción. Vamos, sí, tú síguele, yo voy aquí al refri. Entonces, si pueden verla, de verdad, no sé si tú la hayas visto, Yuki, pero es una escena súper bonita, que te das cuenta, pues, de la parte humana de este gran santo, y cuánto lo quería el mundo, y también cuánto él amaba a la iglesia, porque algo no tenemos que perder, que él amaba a la iglesia. Que él amaba a la iglesia muchísimo, profundamente. Pues déjenos sus comentarios, si pueden, que los que tuvimos la oportunidad de conocer de Juan Pablo II, ya sea porque lo hayamos visto, hayamos sido parte, o contemporáneos, ¿no? O porque les contaron sus papás, sus tíos, primos, sobrinos. Que aprenden, que pueden rescatar de Juan Pablo II. A lo mejor con esta pregunta me hubiera gustado terminar, pero en realidad ya está muy largo el programita. Ojalá y les guste. Y nada. Nos estamos viendo la próxima. Ojalá tengamos un invitado, espérenlo próximamente. Próximamente. Nos vemos, cuídense mucho. Nosotros somos los hijos del Tata. Hasta luego.